¿Qué es leer? Leer es un proceso de interacción entre el lector y el texto. Es un proceso mediante el cual el lector intenta satisfacer los objetivos que guían su lectura. La perspectiva que adopta el libro, la perspectiva interactiva, asume que leer es el proceso por el cual se comprende el lenguaje escrito. En esta comprensión interviene tanto el texto, su forma y contenido, como el lector, sus expectativas y conocimientos previos. La interpretación que los lectores realizamos de los textos que leemos depende en gran medida del objetivo que guía nuestra lectura. Esto quiere decir que aunque el texto sea el mismo, dos lectores pueden extraer distintas informaciones. Un texto no es una traducción o réplica del significado que el autor quiso imprimirle, sino que es una construcción que implica al texto, a los conocimientos previos del lector y a los objetivos que se enfrenta al mismo. Los textos son diferentes y ofrecen distintas posibilidades y limitaciones a la transmisión de información escrita. Leer implica comprender el texto, salvo para informaciones muy determinadas, como un número de teléfono. El proceso de lectura es un modelo interactivo que se lleva a cabo en diferentes niveles. La jerarquía ascendente es un modelo centrado en el texto, es decir, donde el lector procesa la información. Comienza con las letras, continuando con las palabras y finaliza con las frases. Esta construcción se da en un proceso ascendente secuencial y jerárquico, que conducen a la comprensión del texto. Por el contrario, el modelo descendente difiere totalmente con la anterior, ya que la comprensión se basa en los conocimientos previos del lector y el uso de recursos cognitivos para así establecer anticipaciones sobre el texto. Por lo tanto, el lector fija la información y la verifica. La autora nos dice que el modelo interactivo no se centra exclusivamente en el texto o en el lector, sino en la interacción que se produce entre la relación ascendente texto-lector y la interacción descendente lector-texto. Cuando leemos, hacemos predicciones inconscientes sobre el texto, como por ejemplo en una novela policíaca que tratamos de predecir quién es el asesino. Pero no solo hacemos predicciones en esos tipos de textos, hacemos predicciones sobre cualquier tipo de texto. Para realizarlas nos basamos en la información que nos proporciona el texto. Puede considerarse a la lectura como un proceso constante de elaboración y verificación de predicciones, que conducen a la construcción de una interpretación. Los hechos que suceden en una historia y los elementos que la componen nos permiten ir prediciendo qué ocurrirá a lo largo de ella. La interpretación progresiva del texto, es decir, la elaboración de su comprensión, implica determinar las ideas principales que contiene. Aunque el autor confecciona un texto para informar sobre determinados contenidos, la idea o ideas que construye el lector depende de buena parte de los objetivos con los que afronta la lectura y de sus conocimientos previos. Algunos indicadores que ayudan a la comprensión son los títulos, subtítulos, negritas, cursivas, esquemas. Estos indicadores sirven para activar sus conocimientos previos, para extraer las ideas principales y poder resumir algún texto. A la hora de cumplir un objetivo con la lectura, como, por ejemplo, responder alguna pregunta concreta que realice el profesor, se utilizan distintas estrategias, como por ejemplo omitir algunos datos que no son importantes en función de lo que se persigue, sustituir algunos conceptos por uno general que los incluya, o la creación de una síntesis de la parte más importante del texto según los objetivos que determinen su lectura. Leer y escribir aparecen como objetivos prioritarios de la educación primaria, teniendo como principal meta que al final de esta etapa los alumnos puedan leer textos adecuados a su edad de forma autónoma y utilizando los recursos aprendidos para superar las dificultades con las que puedan encontrarse. Es un objeto de conocimiento.
Cuando la lectura es considerada un objeto de conocimiento, su tratamiento en la escuela no es tan amplio como sería deseable, puesto que en muchas ocasiones la instrucción explícita se limita al dominio de las habilidades de descodificación. A medida que se avanza en la escolaridad, aumenta la exigencia de una lectura independiente por parte de los alumnos, lectura que suele ser controlada por los profesores mediante cuestionarios, fichas. Este avance pretende que los niños y jóvenes se familiaricen con la literatura y adquieran el hábito de la lectura, que accedan a la lectura para adquirir nuevos conocimientos. La motivación es imprescindible. Al comprender un texto, no se está extrayendo, deduciendo o copiando su significado, sino que se lo está construyendo, o sea, se construye la interpretación. En esa construcción interviene el texto y nuestros conocimientos previos. A esto se le agregan los objetivos o intenciones que presiden la lectura. No es lo mismo leer para ver si interesa seguir leyendo que leer cuando buscamos una información muy determinada. Dentro del terreno de los objetivos, una última precisión de carácter genérico que se añade a lo dicho hasta aquí es saber por qué leemos. Saber qué se pretende que hagamos es lo que nos permite atribuirle sentido. Para que alguien pueda implicarse en la actividad que le lleva a comprender un texto escrito, es imprescindible que encuentre que ésta tenga sentido. Para que una persona pueda implicarse en una actividad de lectura, es necesario que se sienta capaz de leer, de comprender el texto que tiene en sus manos. De otro modo, elaborar una interpretación adecuada, en lugar de ser un reto interesante, puede convertirse en una seria carga y provocar el desánimo y la desmotivación. Leer es comprender, y comprender es ante todo un proceso de construcción de significados acerca del texto que pretendemos comprender, proceso que implica activamente al lector y sus conocimientos previos. El aprendizaje significativo equivale a formar una representación, un modelo propio, de lo que se presenta como objetivo de aprendizaje, atribuirle significado al contenido, es decir, realizar una construcción personal y subjetiva de lo que se lee. Al leer, reforzamos lo que ya sabemos, o lo relacionamos con otros temas, es decir, incluimos nuestros conocimientos previos. Puede darse el caso de que leemos algo que no supone ninguna novedad respecto de lo que ya sabemos. En este caso, no aprendemos. Otra posibilidad es que la información que aporte el texto sea tan compleja o esté mal organizada, en este caso tampoco aprendemos, y es probable que la pasemos mal. Si se aprende a medida de que vamos leyendo, es porque el lector dispone del conocimiento previo relevante. Cuando aprendemos significativamente, se produce la memorización comprensiva. Dicha memorización hace que la posibilidad de utilizar el conocimiento integrado para la resolución de problemas prácticos, entre los que cabe destacar el seguir aprendiendo, sea muy elevada. Al leer para aprender podemos hablar de dos precisiones. En primer lugar, podemos afirmar que cuando un lector comprende lo que lee, está aprendiendo, en la medida en que su lectura le informa, le permite acercarse al mundo de significados de un autor y le ofrece nuevas opiniones sobre determinados aspectos. En segundo lugar, en una gran variedad de contextos y situaciones, leemos con la finalidad clara de aprender. Entonces no solo cambia la lectura, sino que los textos presentan características específicas. Debemos mencionar que cuando leemos para aprender, desarrollamos estrategias para asegurar este objetivo. La alfabetización es un proceso a través del cual las personas aprendemos a leer y a escribir. Sin embargo, va mucho más allá de una técnica de traslación del lenguaje oral y el lenguaje escrito. El dominio de la lectura y la escritura supone el incremento del dominio del lenguaje oral de la conciencia metalingüística, es decir, de la capacidad de manipular y reflexionar sobre el lenguaje. Al aprender esto, aprendemos a decodificar. Un texto posee una serie de características como un sistema de símbolos
y un código. Entonces, para acceder al texto se necesita comprender su código. Por ejemplo, para seguir las instrucciones que están escritas en ciertos idiomas se debe conocer el código. Leer no es decodificar, pero para leer es necesario poder decodificar. Aprender a decodificar supone aprender la correspondencia que existen entre los sonidos del lenguaje, los signos o los conjuntos de signos gráficos, es decir, letras y conjunto de letras. Pero esos sonidos no hacen a la palabra. Por ello, cuando queremos descomponer la palabra cosa, sonaría así: C-O-S-A. Para aprender el código no solo se necesita comprender el lenguaje, se necesita además poder manipularlo y reflexionar sobre él. O sea, necesitamos desarrollar una conciencia metalingüística. La conciencia metalingüística y la alfabetización están estrechamente relacionadas entre sí. Se aprende a leer teniendo contacto con cuentos e ilustraciones y palabras sencillas. Esto permitirá ir avanzando en la lectura. Se deben tratar con textos accesibles y divertidos, facilitándole al lector la comprensión de un código.